Parecemos y somos la mejor versión de nosotros mismos. ¿A quién nos pareceríamos? A Jesús. Jesús es la mejor versión de un ser humano. Vamos a predicar sobre Mateo capítulo 9. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 9. Acuérdate que estamos revisando y predicando el Evangelio según San Mateo. Ya llevamos varios meses trabajando desde el Sermón del Monte. Si recuerdas, estuvimos predicando y hasta nos aprendimos el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego nos pasamos a ver, después de la predicación, cómo Jesús anda por el camino, y al andar por el camino va sanando gente, va asombrando a sus discípulos. Va entrando a la tormenta y Jesús la detiene. Después se topa con un endemoniado y Jesús lo sana, lo limpia, lo restaura. Y ahora de regreso de Gadara, pasa otra vez el mar de Galilea y dice versículo 1, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Qué ciudad era la de Jesús? Capernaum. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. ¿Qué estaba haciendo ese paralítico? ¿Qué estaba haciendo ese paralítico? Nada, no podía hacer nada porque era alguien paralítico. Y vamos a estar revisando precisamente este interrumpir de la vida que puede crear, puede hacer, puede estar floreciendo y prosperando y producir fruto, crecer y ser de bendición para los demás. El pecado atora, el pecado detiene, el pecado paraliza, y la persona, en vez de ser de bendición, llega a ser de maldición. En vez de ser alguien productivo para los demás, se vuelve alguien egoísta, alguien inmóvil para representar el valor de la vida y representar el propósito por el cual está en este mundo. ¿Por qué estaba ahí este paralítico? Dice que estaba el paralítico no por él, porque dice que le trajeron un paralítico, ¿verdad? El paralítico no tenía fe, evidentemente, pero dice ahí, al ver Jesús, la fe de ellos, la fe de ellos. ¿Por qué le tiene que decir el Señor, ten ánimo, hijo? ¿A quién se lo dice? Ten ánimo, hijo. ¿A quién se lo dice? Al que no tenía fe, al que no tenía ánimo, que era el paralítico. ¿Te acuerdas? Esto pasó también en Juan capítulo 5, cuando estaba en una puerta donde había un estanque, en una de las entradas a Jerusalén, y había un estanque y había un paralítico por 38 años. De igual forma se fija Jesús en el paralítico, que no hacía nada, y le dice, ¿quieres ser sano? Se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasaba con el paralítico del pórtico de Betesda y qué pasa con este paralítico? Que están paralizados no tan solo del cuerpo, sino también del alma también. Al grado tal que él mismo no tenía fe. Estamos hablando de dos personas, dos paralíticos que no tenían fe, y sin embargo Dios actúa. Y ante el problema de pecado, ¿qué dice el Señor aquí? Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? En primer lugar, no está pidiendo ser sano, no tiene esperanza de ser sano, no cree en Jesús, y ahora el Señor Jesucristo no tan solo le está dando o le va a dar la sanidad, sino también se mete al problema más fundamental del hombre, el problema del pecado. ¿Cuál es nuestro problema fundamental? Yo no sé qué problemas traigas en tu mente. Hay muchos problemas puede haber en tu mente, no sé qué clase de pensamientos. A veces estás triste, estás sin esperanza, estás aburrido de la vida, estás con problemas matrimoniales, estás con problemas económicos, no sé qué problemas tengas. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el principal problema? El pecado. El pecado limita nuestras vidas, nos paraliza, nos hace estar sumergidos en nosotros mismos. Y quiero en esto que pensemos un poquito acerca de algo que se va a perfilar posteriormente en el Nuevo Testamento, porque aquí con Jesús son apenas
arreglos iniciales de la teología que después se construirá con todas las cartas de Pablo y de todos los demás apóstoles. ¿Cómo es que viene la salvación? Se ha discutido mucho cómo es que llega la salvación y la participación de nosotros como humanos. Hay dos posturas, la postura de los arminianos, repite conmigo, los arminianos, así se llaman porque es un representante que se apellidaba Arminio. Arminio empezó a proponer que la salvación nosotros participamos, nosotros respondemos a Dios, tenemos la capacidad para decidir si aceptamos o no ser salvos. Y por tanto elegimos a Cristo. Quizás en ese sentido podremos ver milagros que vemos en los evangelios donde hay una participación del que va a ser sano. ¿Recuerdas alguno? El leproso, por ejemplo, un leproso que hizo, fue a Jesús, pidió a Jesús, si quieres puedes salvarme. ¿Qué más? ¿Dónde más vemos esa participación activa del que quiere ser sano? La mujer que toca el manto. Bueno, estaba el papá, la niña no estaba en la disposición, era una actitud pasiva y sin embargo fue sana, ¿verdad? Pero vemos actitudes activas en los milagros de Jesús y en base a eso Arminio postula o piensa que la participación de la persona es fundamental, el que la persona quiera acercarse a Jesús. Y que el problema del pecado, nosotros también podemos colaborar en que venga la salvación a nuestra vida. Pero la Biblia posteriormente ya tiene claro cuál es la enseñanza más clara respecto al problema del pecado. Y el problema del pecado es como este paralítico. Nadie por sí mismo, por su propia buena voluntad, va a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 lo declara muy terminantemente. Pablo, un hombre que era desde niño ido a la iglesia, ido a lo bueno, ido a la religión, pero él ya declara después de su conversión, ¿ya lo tienen? Efesios 2:1. ¿Qué es lo que dice respecto a la salvación? ¿De dónde nos rescata? ¿Desde hasta dónde nos rescata? El problema del pecado no es lo que haces, sino es lo que eres. El pecado, ¿qué nos convierte? Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estabais qué? Muertos. La definición para el hombre sin Cristo es que estaba muerto, no medio muerto, estaba muerto. ¿Un muerto puede pedir que venga el médico? No. ¿Un muerto puede pedir que le rasquen si tiene cosquillas en la espalda? No. Un muerto está muerto espiritualmente. ¿Y sabes lo que significa estar muerto espiritualmente? Es estar paralizado en la vida. Y yo así estaba. Hasta los 32 años yo era un paralítico espiritual. A pesar de saber cosas de la Biblia, dime a cuántos había llevado el Evangelio. Simplemente llevado el Evangelio. Y desde niño conocía el Evangelio. Bueno, pregúntenme, ¿a cuántos había usted predicado? Pues a ninguno. Yo era un paralítico. Yo era un muerto espiritual. No tenía algo que compartir porque yo mismo no tenía la presencia de Dios en mi vida. No tenía algo que compartir a los demás. ¿Qué tan muerto estaba? Muy muerto. ¿Qué tan muerto está alguien antes de venir a Cristo? Muy muerto, está muy muerto. Esto es la claridad de la teología. No estamos medio vivos, sino que estamos completamente muertos. Y entonces, ¿cómo es que llegamos a Cristo? Pues no llegamos a Cristo. Cristo llega a nosotros. No llegamos nosotros a Cristo, Cristo llega a nosotros. Dice Efesios 2:8, porque, eso ya se lo saben, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, es por gracia. Dios pone todas las circunstancias en nuestras vidas para que al final
Cristo se tope con nosotros, ya no llegue otra alternativa a nuestras vidas más que estar frente a Cristo. A esto ya no es la teología arminiana, a esto le llamamos la teología de la gracia, la teología de la gracia de Dios. Esto es lo que nos muestran los evangelios. Fíjate, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros, otra vez vuelve a repetir nuestra condición antes de que Cristo haga su labor en la vida de una persona. ¿Cómo estamos nosotros? Muertos en pecados. ¡Wow! Esto es la realidad de cómo estamos antes de Cristo. Y dice ahí la parte positiva: nos dio vida juntamente con Cristo. Y vuelve a repetir: por gracia sois salvos. ¿Cómo es que llegaste a Cristo? Por Cristo. No por mí. Si por mí fuera, yo seguiría muerto en mis delitos y pecados. Pero Cristo llegó a mi vida. Cristo vino y me rescató. Un escritor muy renombrado fue a dar una conferencia a un auditorio municipal. Y dándose la pose de muy instruido, empezó, después de un diálogo muy razonable, a criticar y a burlarse del relato bíblico de la creación del hombre. Habló con desprecio y en forma bromista del Dios que tomó un pedazo de barro en su mano y sopló sobre él e hizo un hombre. Los aplausos llegaron de la gente que había llegado para tratar de estar al tono de esa razonable pensamiento. Y sin embargo, cuando acallaron los aplausos, se levantó un hombre modesto que estaba ahí en la tribuna. Este hombre había sido el teporocho del pueblo. Ahora llevaba años convertido en un hombre responsable que conocía la gracia salvadora de Dios. Pidió la palabra con humildad y se la concedieron. Y le dieron el micrófono y dijo: Señor, yo no voy a discutir la creación con usted. No tengo conocimientos como usted los tiene, pero le diré esto. En nuestro pueblo Dios se inclinó y levantó un pedazo de barro, el más sucio barro que había en esta comunidad, y sopló sobre él su espíritu y creó una nueva vida y me cambió de un hombre que odiaba a Dios y a las personas, y asimismo me cambió a un hombre que ama a Dios y a los demás. El auditorio se quedó callado para terminar aplaudiendo a este hombre que todos conocían como era un milagro de la acción de Dios en ese tiempo. Es por gracia, es por gracia. Y la gracia está disponible, ha llegado Jesucristo a nuestras tierras. Es importante entender esto, porque aceptar que es la gracia de Dios la que nos permite estar en estos caminos, primero nos hace tener, y ahí tienes anotaciones, ahí tienes para anotar la importancia de la teología de la gracia. No hay mérito alguno en nosotros. Todo el mérito es de Dios para estar en estos caminos. Es grandioso que estemos aquí. ¿Cuántos están en estos caminos? Voltea a ver cuántos somos respecto a una población de varios miles. ¿Sí sabes como cuántos vivimos aquí? ¿Más o menos tienes idea? Con todas las 3 comunidades que estamos aquí. 40,000 más o menos, de 40 a 50,000 personas las comunidades. ¿Cuántos son salvos? ¿Y por qué eres tú salvo? ¿De dónde te sacó el Señor? Pues es una maravilla que estemos hoy aquí reunidos, y Dios quiere amar reunidos, pero los que estamos con uno solo es suficiente. Con uno solo es suficiente. El domingo pasado platicábamos esto, de que habían sido muy pocos los que llegaron el domingo. Y alguien comentó: pero pastor, con que hubiera sido uno, con uno es suficiente.
Con uno es suficiente, porque por eso uno, ¿cuánto se pagó? El precio de la vida, se pagó el precio de la vida. Por ese uno se está dispuesto a pagar a Cristo mismo. ¿Cuáles son los puntos sobresalientes importantes que nosotros aceptamos al creer lo que la palabra de Dios dice que es por gracia? Primero, todo mérito de la salvación del hombre es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Por eso dice Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Alguien puede decir, no, es que yo decidí por Cristo, no, yo fui el que decidí. No fuiste tú el que decidiste, Jesucristo te buscó, Jesucristo te dio vida, Jesucristo te perdonó, aunque tú no se lo pedías. Pero Jesucristo lo hizo, como en este caso el paralítico que le dice, tus pecados te son perdonados. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, dice que 24 ancianos se arrodillan ante el trono, adoran y dice, arrojan sus coronas ante el trono diciendo, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mira, esto es maravilloso porque el cristiano, cuando uno está en el trabajo del Señor, yo creo que algunos de ustedes están ayudando a otros en apoyar a otros, en dar su trabajo a los demás. Pero a veces piensas, porque sucede, que no todos responden igual, ¿verdad? Y dices, oye, y llega conmigo la gente, me falló este hermano y ese hermano, y mire cómo me falló. Pero cuando pensamos en que es por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, ¿qué pensamos? Ok, te falló a ti. Pero ¿para quién es la honra? ¿A quién le deseamos? ¿Para quién hacemos el trabajo? ¿La gloria es para quién? Para Dios. Es para Dios. ¿Y nosotros reclamamos gloria? Pues no, la gloria es para el Señor y es para Él. Así es que tener la claridad de que es por gracia nos quita toda la carga cuando de una forma u otra no han respondido los demás, porque la gloria no es para nosotros. Y si tú te sientes mal porque no respondieron como tú esperaban los hermanos, entonces tú estás buscando la gloria para ti, ¿no? No, la gloria es para arriba. Por otro lado, otro aspecto es que al aceptar la doctrina de la gracia es que nosotros reconocemos que toda nuestra naturaleza está podrida. Qué fuerte suena, ¿verdad? Pero es lo que la palabra de Dios dice cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea, nuestra naturaleza se va dirigida al pecado y a la muerte. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 3 que todos somos pecadores. Y el mismo capítulo 3 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso es muy claro entender que esta naturaleza podrida, la única opción que tiene es lo que dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, aquel que llega a Cristo, cuando empieza a experimentar la realidad de la vida del Espíritu en uno, la paz que ofrece, el perdón, la descarga que uno experimenta, que yo creo que ustedes algunos ya han experimentado esa oportunidad de saberse descargado y perdonado por Dios. Uno no sabe bien qué tan profundo es esa salvación, pero es tan profunda que dice Romanos 6, que nosotros estamos sepultados juntamente con Cristo y juntamente con Cristo fuimos crucificados. Es decir, teníamos que ser crucificados para morir con Él y así vivir ahora en su resurrección. Es decir, de nosotros la única opción de nuestra propia naturaleza es que quede en la cruz, crucificada. Por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ya no vivo, sino
Cristo vive en mí. Por otro lado, el tercer aspecto es que se le da pleno honor a Cristo, que compró con su muerte nuestra muerte y con su vida nuestra vida. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso, a Cristo, como propiciación de la fe en su sangre, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia y los pecados pasados. Con esto se le da pleno honor. ¿A quién? A Cristo. Cristo merece todo el honor. Por eso los ancianos ante el trono se quitan sus coronas, porque el Cordero y el León están ahí y Él es el que recibe toda la gloria. Es Cristo el que recibe toda la gloria. Él murió por nuestros pecados. Tener la claridad de la gracia de Dios como el eje de nuestra salvación es desconfiar de nuestras buenas obras y mantenernos en plena humildad ante el Señor. A ver, vamos a repetir: desconfiar de nuestras propias buenas obras y mantenernos en plena humildad ante nuestro Señor. Y es bien importante eso, como lo dice Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Se cuenta que había una iglesia que solía premiar a sus miembros por casi todo. Ellos premiaban al miembro que había traído más gente al lugar de la reunión en el año, y le daban su premio, y le colgaban su premio, su medalla. Al miembro que tenía la mejor voz, le daban su premio. Al miembro que dirigía la mejor oración, le daban su premio. Al miembro que había asistido sin falta todo el año. Al miembro que había participado con más programas en la iglesia. Un día los líderes llegaron a pensar: nos falta otro premio. ¿Cómo ven si premiamos al miembro más humilde de la congregación? La persona escogida fue un hombre que vestía muy modestamente y que entraba silenciosamente en la iglesia y solo se sentaba en la parte trasera. Y entonces lo escogieron a él. Llegó el domingo y lo hicieron pasar. Hermano, todos los demás traían sus medallas. Hermano, estamos escogiéndolo usted porque usted es el miembro más humilde de la congregación. Y le plantan su medalla. Y sus aplausos, pues. El otro domingo, toda la iglesia quedó asombrada al ver que el miembro más humilde de la congregación ahora portaba una medalla y se había quitado hasta la ropa de hasta aquí para mostrar bien su medalla. Jesucristo fue muy claro en eso: no seáis como los fariseos, ¿verdad? Guardaos de la levadura de los fariseos, porque por nosotros mismos no valemos nada. Somos hechura de Dios para andar en buenas obras que Él ha preparado de antemano. Si hacemos buenas obras no es por nuestros méritos, sino porque Él las preparó de antemano. Santiago 4:6 por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando Jesús dio esta lección de teología y del propósito por el que llegaba, cuando le dice: tus pecados te son perdonados, notó a ese grupo religioso. Dice Mateo 9:3, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? A ver, respóndanme. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? ¿Por qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? No se ve. Ante todos los demás, Jesús hubiera pedido: tus pecados te son perdonados. Pues sí, perdonó pecados, pero sigue paralítico. Ante los ojos de los demás, lo más fácil hubiera sido decir eso. Pero el Señor al instante dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante se levantó. Y se levantó. Ahora, conociendo a Jesús, ¿qué es más fácil decir? Ahora sí, ya viendo toda la perspectiva, ¿qué es más fácil hacer? Vamos a ponerlo así. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Levantar a un hombre
y darle sanidad biológica o perdonar sus pecados? ¿Qué es más fácil hacer? ¿Qué es más fácil? A ver, ¿qué sería más fácil? ¿Que venga un médico y que le cure a usted su parálisis? ¿O que venga el médico de médicos y le cure a usted el problema del pecado y de la muerte? Alguien que le dé la oportunidad de sanarle y por 30 años viva más y después muera, ¿verdad? A alguien que venga y le dé la salvación eterna. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más fuerte? ¿Qué desearías tú? ¿La salvación eterna o la salvación por 10 años más de vida? ¿Qué es más fácil? Pues es más fácil una sanidad física. Y sí que es complicado una sanidad del corazón para llevar el perdón y la vida eterna, ¿no es así? Jesucristo trabaja en lo segundo, pero en realidad opera en lo primero. A eso vino Jesús. Por eso Mateo 9:6 dice, pues para que sepas que Jesucristo, el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Amén. Le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Levántate. Esa instrucción implica un cambio de postura. Este hombre que estaba acostado ahora tenía que cambiar su posición, su forma de ver el mundo. Antes el mundo lo veía desde estar acostado y ahora tenía que verlo de frente. Su actitud de fracaso ahora tenía que mostrar una nueva actitud y con esto una nueva postura. El Señor le estaba diciendo, abandona tu actitud de derrota, abandona tu actitud de egoísmo, levántate, ahora eres de bendición. Levántate, deja de estar acostado, deja de ser un parásito espiritual. Por otro lado, toma tu cama, toma tu cama. La cama es símbolo donde se recargaba en su vida de paralítico, es símbolo de su derrota, aquello que lo tenía por un lado cómodo, pero por otro lado lo tenía atado. Así es que aquello que le esclavizaba, ahora él podía cargarla. Ahora era libre de cargar aquello que antes lo llevaba a él. Antes el pecado se enseñoreaba de él, ahora él podía levantarse y señorear sobre su vida y andar en victoria sobre el pecado. Toma tu cama, deja de estar postrado. Deja de estar silenciado. Ahí donde tú estás, lleva a Cristo. Deja de estar viendo tanto en ti mismo y empieza a ver como lo vería Cristo, como lo haría Cristo. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Y el tercer aspecto, vete. Vete, muévete. Ya tienes marcado un propósito, ve hacia tu propósito. Fíjate que todo cristiano está llamado a ir fuera, a no quedarse ahí donde está. Cuando los discípulos fueron con Jesús, fueron llamados a salir. Por eso iglesia. ¿Qué significa iglesia? Ek es fuera. Iglesia es congregación, los que salen fuera, salir fuera de posiciones, de posturas, de derrota para salir fuera a posturas de victoria, a ir hacia, a llevar con Cristo la bendición de lo que Él te da para que tú, lo que tomaste de gracia, lo lleves de gracia. ¿Es posible eso? Claro que es posible, claro que es posible. A eso vino Cristo Jesús, a cambiar nuestra parálisis para darnos
una actividad de vida. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a entonar este canto. Al cantarlo, piensa lo que está diciendo este canto y si tú estás de acuerdo, repite este canto.